Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad. Las manos acogedora de la congregación salesiana de la Iglesia Católica, que regenta esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Espera por su caridad también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hoy, con la situación que ha venido creando el Pleno de la Junta Central Electoral, que no hay duda que es una situación de crisis política innecesaria, inoportuna, improcedente e imprudente. Vamos a ponerle todos esos calificativos porque en un país como este, como hemos dicho otras veces, que se han tenido que vencer tantos muros de todo ese verdadero estereotipo en que hemos caído nosotros con esos torneos electorales tan cuestionados. Y bueno, todo daba fraude, o da fraude, porque siempre está pendiente el fraude, está ahí como en latencia, esperando el momento adecuado, el microclima adecuado para resurgir. Pero son cosas que ya uno debió haber superado, el país. Más porque es un país que está muy abierto en el área de servicios, inversión extranjera, turismo. Entonces, un país no puede estar dando ejemplos, primero de mala democracia y de crisis sin necesidad, crisis propia de los intereses particulares o partidarios, cuestiones que, repito, ya debieron haber estado superadas. Pero bien, ante esa situación que ha creado el Pleno de la Junta Central Electoral por poner allí una resolución que va en contra de 34 de 35 partidos que van a competir. 34 dicen que no están de acuerdo con esa medida. Entonces eso tiene que ser revisado porque es una situación muy fea. Ante esa situación,
hoy la Fuerza Nacional Progresista, junto al PQDC, pero yo sé que son iniciativas de la Fuerza Nacional Progresista, de ese fuerte compromiso con la sensibilidad del pueblo dominicano, sus problemas del pueblo dominicano. Entonces se solidariza, la fuerza siempre está en su atalaya, como dice, presta a servirle a los mejores intereses del país. Entonces han tenido que ir a la Junta y llevar es un acto de protesta a esa resolución de la Junta Central Electoral. Y que ayer nosotros decíamos, ese problema del presidente de la Junta Central Electoral, un hombre vacilante, parece, un hombre que no tenía experiencia de Estado, ninguna. Él, su vida fue de estudiante, no sé, de Derecho, era locutor en la televisión dominicana, pasaba las noticias, era un lector de noticias, pero estudiaba la carrera de Derecho, se hizo abogado, bien, pero no fue un abogado exitoso, vamos a decir, que se dio a conocer por casos jurídicos. Se distinguió como profesor de la Universidad Católica, creo, de Santo Domingo. En ese recinto tuvo ahí la oportunidad de ser académico. Pero no era un hombre con la experiencia, ni había trabajado en áreas como esas, de elecciones y esas cosas. Pero por su seriedad, porque es un hombre honrado, qué sé yo, no tenía una militancia marcada, política, no exhibía, no había, qué sé yo, el retrato de un antepasado reciente político. El hombre, bueno, pues gustaba, como dicen, ir a una sociedad civil que impone, tal vez la misma iglesia participó como sociedad civil, la iglesia, vamos a meterla ahí, pues tal vez contribuyeron para que esa persona fuera ponderada por los partidos políticos, las demás fuerzas políticas, y ha caído como presidente del Tribunal Superior Electoral y luego de la Junta Central Electoral. Pero ¿qué yo veo? Lo que decía ayer, ese señor ha sido incoherente, pienso yo, vacilante. Hay gente que solamente arriman fuerza para la obtención, diríamos, de puestos, de sitios, de lugares o de alcanzar techos personales o superar techos personales y no alcanzar techos institucionales. Entonces hay gente que se gana la posición, bueno, déjame caer en el Tribunal Superior Electoral, muy bien, y él de ahí hizo su trabajo y ya se gana el precio mayor, o se gana, perdón, el puesto mayor. Junta Central Electoral, más protagonismo. El hombre ahí, hemos dicho nosotros, cuando se goza del poder, inexorablemente se pierde el buen juicio de la razón. Y yo no voy a decir que se esté gozando del poder, como se acostumbra a decir de un funcionario que hace uso y abuso del uso de los recursos públicos y qué sé yo, todas esas cosas. No, esa no es. Él no tiene aspiraciones hasta ahora, no ha dado pie para que se tenga alguna idea de que él tenga aspiraciones políticas futuras y qué sé yo. Ahora, ¿por qué yo digo que él ha sido vacilante, no ha sido coherente? Que decía yo ayer. Porque cuando el Tribunal Superior Electoral evacuó la sentencia
para que se considerase el 20% sobre la base de cada nivel de elección. Su voto disidente fue en contra de esa decisión. Ahora, si se está asumiendo que esa sentencia sirva de fundamento para la decisión de ahora, entonces él entra en contradicción con sí mismo. ¿Por qué? Porque si él escribió como voto disidente que no estaba de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo Electoral, pues más lógico que entonces aquí no debe ser él quien promueva lo que criticó o lo que no aceptó, porque se ve una incoherencia. No sé, porque los partidos no le ponen eso como, qué sé yo, como antemural ahí o como valla para que él vea en su propia acción. Pero la verdad que ante tantos retos, como dicen, ni las advertencias. De todas formas, vi ahí que los diputados de los partidos políticos representados en el Congreso abandonaron la sala. Pero no deben ser los diputados que abandonen la sala, porque la Cámara de Diputados, como quiera, está un poco lejos de esas cosas. Y quienes deben retirarse de la Junta Central Electoral son los delegados políticos de los partidos que están representados en la Cámara y que han decidido abandonar la Cámara, porque si se trabaja ahí en la Cámara, con lo poco que se trabaja ahí, que se vayan los diputados es hacerle más daño, yo creo, al Congreso y a la Cámara de Diputados. Lo mejor es que se vayan los delegados de los partidos, que abandonen la Junta entonces, como una forma de protestarle a la Junta. Y en las sesiones que organice la Junta Central Electoral, entonces aparecerá solo el delegado del PRM allí sentado. Eso se vería muy mal. Que ante una convocatoria a una reunión de 35 partidos políticos solo asista un partido, o tal vez 1, 2, 3 aliados que tiene el PRM, aparezcan allí. Y sería como aquella película de Cantinflas, pues siempre Cantinflas baila en estos programas míos. En aquella película de Cantinflas, en el Padrecito creo que fue, donde Cantinflas iba en un autobús, pero un autobús grande, enorme, y él era el único pasajero que llevaba esa guagua. Se veía tan aislado allí. Pero así se vería tal vez el delegado del PRM, tal vez escoltado por algunos de los dirigentes, por los delegados de los partidos que están aliados al gobierno. Pero yo creo que los diputados no deben abandonar la Cámara de Diputados, porque lo poco, repito, que se siga trabajando ahí, porque hay cosas tal vez que tienen que salir, que son importantes, que se conozcan en la Cámara de Diputados. Mientras que los delegados no tienen muchas cosas que hacer ahí. Es mejor que se vayan los delegados y no los diputados, pienso yo, no sé. Pero el esfuerzo de la Fuerza Nacional Progresista es lo que quiero valorar. Ese trabajo compromisario, repito, con la sensibilidad del pueblo dominicano, y eso hay que reconocérselo a la Fuerza Nacional Progresista, que siempre ha estado permanentemente, tanto el doctor Castillo como su vocero máximo y su presidente vitalicio, Act Vital, y voceros como Pelegrín, José Ricardo, Tavera, Vinicito, Juárez, jurídicamente siempre bien fundamentado con sus juicios jurídicos, pues han ido a presentar esa observación a la Junta Central Electoral, refutándole jurídicamente esa resolución que ha motivado esta inquietud, este ruido
que hay político que puede derivar en una crisis mayor. Entonces, si a esa crisis de la Junta Central Electoral le sumásemos los problemas que puedan surgir de todas estas protestas, y porque ya se están animando los convocadores de la huelga pasada regional, ya se están activando porque era lo que decíamos nosotros en esta semana. Yo escribí un artículo en el periódico El Nacional y decía yo aquí: la reciente convocatoria a la huelga por gente prácticamente desconocida creó focos de tensión por la fuerte presencia militar, pero al mismo tiempo ha sido un catalizador emocional para los organizadores que le dieron un susto sin luto al oficialismo. Es decir, esa huelga, el éxito parcial o como se quiso valorar, fue un catalizador emocional para los convocadores, gente desconocida, y prácticamente pararon el Cibao. Entonces esa gente se está animando de nuevo y se van sumando sectores que han sido afectados. Ahí vi los cebolleros, los productores agropecuarios, aparecen ahorita. Y eso se va sumando una serie de gente que está protestando con apagones larguísimos, falta de agua, escasez de agua, agua para riego y agua para consumo humano. Y hay muchas comunidades que están protestando, que están doloridas por la falta de agua, meses, semanas, apagones largos. O sea, se están acumulando tantos problemas, más los costos de los alimentos, medicamentos, combustibles, etcétera, etcétera. Esas cosas se convierten en caldo de cultivo, como se dice, en almácigos para la protesta. Cuidado con esas cosas, porque al final terminamos entonces afectados todos. Eso es muy peligroso. Bueno, el Banco Central ha puesto una nota muy importante, que es un aviso que debe estar todas las personas que tienen operaciones bancarias mañana. Deben conocer esta nota del Banco Central. Dice así: el Banco Central de la República Dominicana informa a los agentes económicos y al público en general que el sábado 13 de mayo de 2023, la corporación SWIFT, que opera el flujo de los pagos en el país, estará realizando un ejercicio de continuidad del negocio en su plataforma, razón por la cual se podrían presentar algunas dilaciones en el servicio de pagos al instante, Banco Central de la República Dominicana, desde las 8 hasta las 11 p.m. Pedimos disculpas por los inconvenientes que esta situación pudiera causar y apelamos a su comprensión, tomando en cuenta que es una medida para garantizar la calidad de este servicio. Ese SWIFT, señores, eso es un servicio importantísimo en la banca, que esos son los que autorizan pagos internacionales y todo. Ese servicio entre los bancos. SWIFT, a raíz de la guerra, de que se iniciara la guerra de Rusia en Ucrania, la primera medida que tomaron los países occidentales y Estados Unidos, países líderes de la banca internacional, fue desconectar de SWIFT a los bancos o algunos bancos importantes de Rusia, desconectados de SWIFT. Es decir, que muchas operaciones Rusia no las puede realizar en los bancos porque no se las autorizan. Oigan lo incómodo que es. Y ese SWIFT es esa plataforma que tiene que tiene una jurisdicción internacional, global, para aprobar todas esas transacciones entre bancos y clientes. Que un cliente, por ejemplo, un cliente del Banco de Reserva tiene que hacer una operación en el Banco Popular y eso se pasa por SWIFT, en el Banco Central y dan el visto bueno. Esas cosas crean unos problemas tremendos. Y yo incluso estuve leyendo el día pasado
que una de las condiciones que pone Rusia para extender el acuerdo de embarcar los granos de Ucrania y los granos y los fertilizantes de Rusia, para extender el acuerdo, repito, los rusos plantean que le conecten a SWIFT algunos de sus bancos, porque ellos saben que esas operaciones de embarcaciones haciendo negocios y seguros y los pagos de esos granos y esos fertilizantes que exporta Rusia tienen que hacerse a través de esos bancos, pero con todo ese bloqueo y esas sanciones que tiene Rusia, eso es terrible. Usted tiene que estar dando saltos como los canguros, buscando banca de Irán y banca de Corea del Norte, o banca china y bancos de países amigos, Venezuela y todos esos genízaros de América Latina. Eso es una complicación, ese es el SWIFT al que se refiere la gobernación del Banco Central. Vamos a la breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ayer el presidente Abinader, en forma exclamatoria, digo yo, o enfática, muy seguro de sí mismo y seguro de que su palabra será escuchada por sus subalternos y que se cumplirán. Ha señalado su advertencia de que no se flexibilizarán las medidas que vayan a corromper la transparencia de su régimen por las elecciones. Y ha señalado en ese acto donde estuvo el presidente, en el SUGEP, Sistema Único de Gestión de Pagos, eso es el índice de control interno de la Contraloría General de la República. Parece que aprovechando esa actividad de la Contraloría, un órgano fiscalizador del Estado, como es la Contraloría General de la República,
dijo que el gobierno no flexibilizaría las medidas de transparencia que deben de agotar las entidades. Dijo que aunque en el país tradicionalmente al acercarse a las elecciones y las actividades políticas, el gobierno se flexibilizaba, en este caso de su gestión hará lo contrario. Qué bueno que el presidente haga hincapié en eso. Hace 2 años que Manuel Fermín hizo esa advertencia al presidente de la República. Pero no es fácil, como se dice, hacer entender esas cosas a los gobiernos y a los presidentes de la República y a los partidos políticos. Pero nosotros señalábamos aquí, en vista de que el presidente va a la reelección, y eso se dijo hace mucho, porque cuando el Partido Revolucionario Moderno desmontó de sus principios, de sus estatutos, el impedimento, diríamos, ético y de principio, mejor dicho, no ético, de principio, de no reelección en sus presidentes, siguiendo aquella tradición PRDista, peñagomista y bochista, porque fueron Bosch y Peña Gómez demostrados no reeleccionistas. Y Atuey de Can fue no reeleccionista hasta que creo que se metió después apoyando al que había sido reeleccionista, peor entonces, porque claudicó, pero que en paz descanse, él no puede defenderse. Y es muy mal uno hablar de una gente que no se pueda defender. Ahora, el presidente, pienso yo, está preparando el terreno para cuando haga el lanzamiento de su repostulación o de sus aspiraciones reeleccionistas, tenga un camino por lo menos despejado en el sentido de que no hay temor en seguirle y no hay temor en seguir la reelección porque la transparencia se va a mantener. Nosotros dijimos aquí hace 2 años, presidente, póngale atención y ponga los cerrojos bien fuertes, los candados, porque aquí no hay reelección en este país que se pueda pasar sin corrupción de los bienes públicos. He dicho yo, Manuel Fermín, pero lo he repetido centenares de veces y lo saben todos los que siguen este programa. Que yo he dicho que no hay reelección, pero nunca he ocultado que en los gobiernos de Balaguer, mi líder, el uso y abuso del uso de los recursos públicos eso era frecuente en las reelecciones de Balaguer. Pero eso me daban material de apoyo para expresar lo que yo he dicho aquí. No hay reelección y aquí quien puso ese método en primer plano se llamó Ulises Heró Lilis, que fue el primer reeleccionista con vocación, diríamos, de corrompimiento de los bienes públicos del Estado, corrompiendo a los electores, corrompiendo a los caciques de la época, aquellos caciques revolucionarios de la época de los restauradores. Entonces se aparecía por Mao, iba allí donde Monción, Benito Monción, Benito, yo quiero que tú te alíes conmigo. Pero llevaba una árgana de dinero, de morocotas. Iba repartiendo en la línea y en todos esos peleadores de la restauración, porque eran gente que quedaron el país primero, eran unos descamisados. Esa gente tuvo ascensión social quedaron como generales, general Benito Monción, general Gaspar Polanco, general. Ya Gaspar Polanco había muerto cuando Heró comenzó a corromper y a buscar sus apoyos en esas figuras públicas, valentísimas también, y cargadas de méritos. Entonces, las reelecciones comenzaron a ser motivo de uso
y abuso del uso de los recursos públicos. El presidente Abinader sabe que eso va a ser fuerte y yo se lo he dicho aquí, presidente, usted vamos a ver cómo se va a comportar, porque ¿qué va a pasar con la transparencia? Todo eso decía yo hace 2 años. ¿Qué va a pasar con la transparencia cuando se hagan denuncias? La oposición va a estar pendiente de eso y lo ha estado. Fíjense que el caso, aquí nada más ha habido un solo caso del gobierno, como que se hizo como para tenerlo como de referencia. Es decir, no hemos actuado solo contra el PLD, también hemos actuado contra nosotros. El caso de la lotería, el caso 13, pero ese caso fue el único que se llevó a justicia, los otros se han quedado y ni siquiera se investiga nada. Verbo y gracia, ahí está educación. Ustedes saben los escándalos que ha habido en educación, pero ahí no se oculta nada. Es decir, la misma independencia de la Procuraduría General de la República ha mostrado cierta dejadez, no investiga esos casos y debió investigar más para reforzar la política de transparencia del gobierno. Pero se han quedado nada más en nada, en denuncismo, en educación. Pero nosotros hemos dicho, en agricultura, se han hecho 2 actos, 2 manifestaciones que prueban que nosotros tenemos la razón. Pero el gobierno no ha hecho nada, ni siquiera la Comisión de Ética se atrevió a ir a Agricultura a preguntar con qué recursos usted, caballero jefe de la oficina del Gabinete de Agricultura, con qué recursos usted hizo este meeting en Santiago, en la Arena del Cibao, que costó probablemente más de 90 millones de pesos. ¿Quién aportó esos cuartos? Pero eso no se ha preguntado. Se hizo otro meeting en la capital con la alcaldesa de Santo Domingo en Santiago también, ese mismo. Y aquí, dirigentes del PRM promoviendo la reelección del presidente. ¿Y cuánto se gastó en ese meeting? Ponga que se gastaron 100 millones de pesos. Entonces, ¿quién es que está poniendo ese dinero? ¿O ese dinero lo dieron los empresarios, amigos del gobierno? Pero no se ha dicho. Ahora la sospecha es que quien pagó ese mitin fueron los permisos que se piden en agricultura. O los fondos de Fiona, como vimos ahí están protestando los cacaotaleros, que no le llegan los recursos, que se los robaron, lo han dicho públicamente, y aquí cuántas veces hemos denunciado eso. Cheques de 460,000 pesos pagados a gente que ni tierra en las uñas tienen, declararon gente de Fenarroz en una entrevista que se le hizo creo que fue en el almuerzo del Grupo Corripio. Entonces ha habido evidencias clarísimas y otras instituciones. Fíjense que hubo una señora funcionaria que forzaba a los empleados públicos, cosa que uno pensaba que esas cosas estaban superadas, pero se ve que están vigentes. Y así entonces se usan los recursos públicos. Decía yo, usted verá en un mitin esos vehículos del Estado, quitándole las placas, tapándole los afiches, o tapándole, qué sé yo, las fichas de los vehículos públicos del Estado, o recursos de esas instituciones derivados para actividades políticas. ¿Cómo el presidente va a controlar eso? Siendo él el reeleccionista o el que aspira a ser reelecto, ¿qué le van a alegar los funcionarios? Presidente, pero es que tenemos que usar estos recursos, porque ¿con qué vamos? Entonces, ¿y cómo vamos a hacer esta campaña? Bueno, pues buscar el dinero. El gobierno tendrá que salir a buscar dinero, pero salir a pedir dinero desde el poder es corrupción. Se ve como corrupción porque se ve con esa aplicación de la expresión que acabo de citar, de que el que goza del poder inexorablemente termina perdiendo el buen juicio y la razón. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Resistirá el gobierno las presiones, las denuncias? Pero más que el gobierno, la Procuraduría General de la República estará en capacidad de darle seguimiento a todas esas denuncias. Se ve que no, por lo que acabo de decir. Solo el caso 13. Y fíjense cómo terminó el caso 13. Descargando al principal culpable, que era el político, descargándolo de todos los cargos, pero más,
que lo que se involucraba en ese caso eran cheles, prácticamente con lo que ha pasado en educación, y ahí no ha pasado, parece, nada. En educación no se ha investigado nada aparentemente. Y esas cosas hacen pensar que esa lucha no será transparente, ese torneo. Fíjense que ya este mismo caso de la Junta Central Electoral comienza a dar pie. Se piensa que está metida la mano negra qué sé yo, de la inclinación política en las decisiones de la Junta Central Electoral, que ya hay denuncia de esas cosas. Eso es muy difícil, y repito, para que lo sepa el pueblo dominicano. Aquí es difícil, o por no decir imposible, que usted promueva una reelección a la presidencia de la República sin hacer uso pecaminoso de los recursos públicos. Muy difícil. Y más en elecciones separadas. Porque ¿quién controla, señores? Esos síndicos, esos alcaldes que quieren repetir, y sus regidores, esos recursos públicos en manos tan pecaminosas y tan inestables. Pero ¿quién va a controlar el dinero del narco, el dinero del lavado de activos y todos esos dineros sucios que entran a la política? Ese es un trabajo sumamente difícil. Entonces, si se acepta desde la oposición esos recursos, imagínense desde el Estado, donde usted maneja los poderes y todas esas cosas y trata de que si se reciben dinero de ahí, se justifican como que estamos en el poder y se consiguen desde el poder porque la gente contribuye. Empresarios que contribuyen, pero son empresarios de las drogas probablemente. Esas cosas son delicadas. Yo no sé cómo se va a enfrentar eso, pero me parece que son parte de esa estrategia del presidente cuando envíe la primera, son señales, o mejor dicho, señuelos que se están montando para desviar del camino a la opinión pública, a los opositores, que el presidente cuando anuncie, que parece que va a ser pronto, que va a anunciar lo de la reelección, porque esto es parte de eso, pienso yo, esas expresiones enfáticas, muy exclamatorias del presidente, de que él va a mantener la transparencia y que esa ha sido su bandera de lucha, su eje moral. Entonces, eso es como preparando el camino. Bajar la gasolina, preparar el camino. Y más, vi hoy unas declaraciones que están ahí, que las voy a poner más luego, después de la pausa, del ministro de Agricultura. 20 años tenía abandonado el proyecto La Cruz de Manzanillo. Y ahora ya el gobierno del presidente Abinader ha rehabilitado totalmente esto después de 20 años. Hoy los 3 que han pasado entonces. ¿Quién es el culpable de que pasara 3 más? Es decir, es que se están haciendo las cosas como para que encajen. Le bajaron hoy, creo, unos pesos a la gasolina. Es posible que eso sea como una medida, porque es un paliativo muy débil incluso, porque es muy poco para los precios que está presentando el petróleo ahora mismo, que son precios que están casi perdiendo los petroleros, como se dice. Pero parece que es preparando el camino, repito, para cuando anuncie el presidente la reelección sea sobre la base de estamos trabajando con la seriedad y la transparencia y las exigencias necesarias para que este proceso no se vicie como lo ha pasado con otros procesos electorales reeleccionistas. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores.
Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarles que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. En esta semana, pero este es el recurso. Recurso de reconsideración de la Fuerza Nacional Progresista y el PQDC contra resolución de la Junta Central Electoral número 2023, del 8 de mayo del 2023. Ese es el recurso de reconsideración a la resolución de la Junta Central Electoral que sometiera a la Fuerza Nacional Progresista y el PQDC. Pero no está la pregunta ahí, Eric. Bueno, está bien, pero el miércoles el doctor publicó su blog La Pregunta. Tendría que buscarlo porque no lo tenemos acá montado. Parece que montamos otra, la reconsideración, ese recurso sometido por la Fuerza y el PQDC. Importante eso, es un trabajo serio, como siempre. Son los trabajos de la Fuerza Nacional Progresista y del doctor Marino Vinicio Castillo como presidente ad vitam de la Fuerza Nacional Progresista. El doctor Castillo publicó en esta semana, pero es que ya está, fue que montaron Meditaciones en Mayo. Esa es la pregunta, pero montada en el blog también recurso de reconsideración de la Fuerza y el PQDC contra la resolución de la Junta Central Electoral número 13/2023 del 8 de mayo de 2023. Es decir, que está montada también en el blog del doctor Marino Vinicio Castillo. Muy bien. Bueno, ahí está la imagen de Manzanillo, de la cruz de Manzanillo. Pero me río porque el señor ministro ha declarado que hay 20 años de abandono en la cruz de Manzanillo. No son 20, son 23, porque ustedes los primeros años se pasaron ahí. Lo que pasa es que a Montecristi, está bien, a Montecristi y a Manzanillo, usted no puede ir a una reelección con ese proyecto destruido en el suelo. Vamos a estar claros, porque la línea noroeste siempre ha tenido, a la cruz de Manzanillo, ha tenido ese proyecto como una especie de salvación de la zona o de solución de la zona, de los problemas de la zona. El problema del desempleo en la zona, el problema del consumo de alimentos que se producen ahí en la zona, los rechazos, negocios de los rechazos de banano,
los negocios del muelle, qué sé yo, hay muchísimas operaciones, terrenos del Estado que están en manos de particulares, etcétera, que pertenecen a ese proyecto, la Cruz de Manzanillo. Y entonces, ahí se mueve una nómina que para fines electoreras o electorales funciona, porque en la zona no hay muchos empleos y entonces esa nómina, ¿qué se busca? Meter los activistas políticos, se meten en la nómina del proyecto. Pero hay que darle vida al proyecto. Pero nosotros que pasamos tantos años bregando con esas cosas, uno sabe lo que hay ahí. Bueno, y hablando de esa zona, Bobolé es un señor que lo han estado persiguiendo y lo han atrapado por los negocios en el tránsito de ilegales y de operaciones de ilícito ahí. Pero Bobolé ha declarado que él sabe de los negocios de militares del CESFRON. Ahí hay un negocio que es una vergüenza para el país. El Ejército Nacional comprometido en todo por la patria, señores. Y usted prestarse a vender la patria. Ese es el juramento de los militares dominicanos. Ese Bobolé que es de la zona y conoce todo lo que hay ahí. Que no le pase como a Oxford, que apareció un Jack Ruby y le tiró un tiro cuando llevaban los federales al matador de John F. Kennedy. Porque si él amenazó con denunciar quiénes son los altos cargos de militares y oficiales que están en ese negocio, señores, eso es una cosa grave. Pero la defensa, ¿dónde está el Ministerio de Defensa? ¿Dónde están los mismos procuradores? Hay gente que están presa, hay gente en justicia por casos de tráfico de ilegales. Pero ustedes saben la cantidad de denuncias. Yo tengo amigos activos y no activos, generales incluso, que salieron ricos de la frontera. ¿Haciendo qué? Haciendo el juramento, cumpliendo con el juramento, todo por la patria. ¿Será todo con todo? Bueno, todo por la patria es todo mi bienestar por la patria, por los beneficios que me deja la patria. Y así hay muchos funcionarios, hay muchos oficiales de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército, que están ricos por el tráfico de ilegales, que es vox populi, como los cónsules. Entonces esa política migratoria, hoy vemos en Estados Unidos el señor Biden puede hasta perder las elecciones por ese problema de los migratorios, porque es caldo, como se dice, de cultivo para que Trump y los republicanos digan que miren el desorden que hay ahí. Pero allí hay consecuencias electorales porque ese voto piensa. Pero en República Dominicana, eso es lo que yo he estado diciendo, vamos a poner el voto a los políticos que aspiran a ser presidentes. Si no se comprometen a salvar la patria, todo por la patria, entonces que hablen las urnas, que hable el voto. Pero el dominicano no tiene el nivel de conciencia que hay en los Estados Unidos. Y la gente allí, por ignorancia política también, se dejan arrastrar con un discurso trumpiano o trumpista de que América tiene que ser grande y que hay que sacar todos los ilegales, porque incluso, señores, Trump llegó a impedir la entrada de musulmanes. 7 países musulmanes no pueden venir a Estados Unidos. Oiga, qué medida tan rígida y incluso tan atrabiliaria, porque ¿cómo usted le va a poner a países incluso amigos de los Estados Unidos, países que son musulmanes, y cómo usted le va a impedir que una visa a una gente de esa? Y la mayoría de esos países ricos, esos países árabes, petroleros principalmente, pero son musulmanes. Cosa de una locura de Donald Trump. Pero eso puede arruinar las elecciones para el Partido Demócrata. Entonces, República Dominicana, aquí no hay conciencia de eso. Aquí nos venden la patria y parece que nos vamos a tener que quedar contemplando la luna
o esperando si la providencia divina que meta sus manos, como siempre lo ha hecho, valga el paréntesis, y entonces ojalá esté Dios pendiente de la República Dominicana con tantos problemas que hay en el mundo, para que nos salve de eso. Pero ese Bobolé parece que sabe muchas cosas de esa línea noroeste, de esa línea fronteriza. Ese Bobolé sabe mucho de eso. Entonces, aquí, toda esta tolerancia con guetos de haitianos, escuelas, hospitales, maternidades, Haití está aquí. Y el gobierno tiene un discurso para venderlo en el exterior y un discurso local de que República Dominicana no va a resolver el problema de Haití, pero eso lo estamos resolviendo. Y el discurso, muchas palabrerías, el esfuerzo más verbal y palabrero, y los hechos dándonos en la cara bofetadas. Tenemos el país lleno de haitianos, guetos de haitianos, barrios de haitianos, hospitales supercargados de haitianos, maternidades llenas de parturientas haitianas, las escuelas llenas de haitianas, los vehículos de transporte público masivo subsidiados llenos de haitianos. Y entonces, el desayuno escolar lleno de haitianos, el almuerzo escolar lleno de haitianos. En resumen, tenemos Haití aquí, pero di que no somos la solución a la desgracia haitiana. Todo se queda en un verdadero eufemismo. Bueno, vamos a ver cómo seguirán las cosas. En la guerra de Ucrania sigue muy fuerte. Rusia ha tenido muchas dificultades. En aquella pedanía, diríamos, de Bakhmut, un pueblo que lo han destruido a bombazos. O los rusos lo destruyeron a bombazos para tratar de sacar a los ucranianos. Y resulta que ahora, cuando ya que habían tomado a Bakhmut, pues resulta que no, que salieron huyendo de una parte de Bakhmut, las tropas rusas. Pero ¿y qué es lo que pasa? Un ejército verdaderamente derrotado. Hoy, el Storms, ¿cómo que se llama esto? Shadow. Eso es un cohete que están entregando los ingleses y que ha puesto en alerta a los rusos. Putin, bueno, y eso hablan de armas nucleares a utilizar, porque ese es un cohete de largo alcance que están suministrando los ingleses a los ucranianos. La OTAN ha anunciado que las armas modernas, indiscutiblemente, que suministra la OTAN, han ido fortaleciendo las posiciones de Ucrania, debilitan a las rusas, y la Rusia de Putin está ahí, un país que se le habla muchísima mentira. Lo primero que le tumban es internet, se lo cortan para que no sepan que lo que está pasando en Ucrania, lo que se dice en Occidente o en el mundo de esa guerra. Y la verdad que ese Estado ruso está en una situación penosa en cuanto a la información, porque no saben lo que le está pasando ni siquiera a sus tropas. Un ejército que tenga que apelar a delincuentes y a mercenarios para poder llevar a cabo una operación militar tan escondida en un país pequeño como Ucrania, pero no midieron las consecuencias. Entonces se sienten mal porque a Ucrania le llega esa ayuda. Pero es lo que dice Manuel Fermín. ¿Y por qué no se sentían mal cuando la ayuda le llegaba a Stalin de los Estados Unidos peleando contra la invasión nazis a la Unión Soviética? 425,000 vehículos, camiones fueron entregados por los Estados Unidos a Stalin para que se defendiera de Hitler. Entonces hoy si se lo entregan a Ucrania es malo. Que otros países no le pueden entregar a Rusia. Es que en la Carta de Naciones Unidas, el artículo 57, si mal no recuerdo, prevé que todo Estado que haya sido agredido por otro
el estado agredido puede recibir apoyos de otros estados para defenderse del agresor. Y en este caso, no es Ucrania que ha invadido a Rusia, es Rusia o Putin, mejor dicho, porque el pueblo ruso anda perdido ahí, como dice. Putin ha sido el invasor de Ucrania, no es al revés. Por eso es que la ayuda no está prohibida, y sí prohibida por la Carta de Naciones Unidas para el agresor. Vamos a ver qué va a pasar con países como Corea del Norte, eso es independiente, eso es solo. Irán también, queda ahí África del Sur, que ahora vimos que parece involucrada en el rusismo y está enviando armas a Putin o vendiéndole armas a Putin. Vamos a ver qué va a pasar con ese país, Sudáfrica, que siempre ha sido un país muy raro con las relaciones de los Estados Unidos y los demás países de Europa, porque ese es un país con una minoría blanca rica, muy poderosa, pero una gran mayoría de negros que vivieron una época de apartheid o de apartheid, que sé yo como se quiera llamar, o de discriminación racial muy fuerte. Y parece que eso le da condición de pueblo de izquierda, será, o pensamiento o acción de izquierda, o de aliarse o de sumarse a las posiciones de izquierda, no sé. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.